Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero tocar un tema o profundizar en un tema que hemos venido hablando en los últimos videos que hemos montado en el canal, que tienen que ver con los reptilianos. Razas reptiles, de este tema ya muchos de ustedes conocen. Razas reptiles que son de procedencia extraterrena, ¿no? Esta es digamos que la forma más general en la que se conoce toda esta teoría de los visitantes reptiles que vienen del espacio exterior, de algunos lugares y controlan el mundo, ¿no? Cuando uno busca por internet sobre este punto que estamos tocando hoy, eso es lo que se conoce. Tengo por acá precisamente una definición general de lo que es todo esto, ¿no? La raza reptil, los reptilianos que controlan el mundo. Y vamos a ver en esta definición cuál es el conocimiento general o la idea general que cuando uno entra al mundo de la investigación se tiene acerca de esto. Nos encontramos que los reptilianos, se dice que hay una raza que según las teorías de conspiración, porque esto se engloba dentro de lo que es la conspiración, ¿no? Como ese término que se le coloca a ciertas investigaciones desde mi punto de vista para quitarle seriedad. Se esconden entre nosotros los llamados reptilianos deseosos de someter a la humanidad. Reptiloides, hombres lagarto o draconianos, también así son conocidos. Los reptilianos humanoides con aspecto de reptiles, que a juicio de muchos están entre nosotros desde hace muchos años, tomando decisiones importantes a nivel político e inmiscuyéndose de manera secreta en asuntos desconocidos para la mayoría de nosotros. Durante muchos años han formado parte de teorías conspirativas, materia de ufología y sucesos paranormales. Pero ¿de dónde data su origen y qué hacen entre nosotros estos seres que provienen de otro planeta y se han asentado en este desde siglos atrás? Se dice que el origen de los reptilianos en diversas culturas de la antigüedad como la India o la griega ya contaban con leyendas sobre la presencia de figuras de aspecto reptil, o los sumerios que creían en una raza extraterrestre conocida como Anunnaki, que supuestamente manipuló su ADN y el humano para crear una raza híbrida que serían los draconianos. Esto dice esta investigación que estoy leyendo. Esto no es mío, esto lo estoy leyendo para que tengamos una visión general de lo que se cree acerca de los reptilianos en este planeta y en estas teorías de conspiración. El origen de esta teoría conspirativa se expandió a nivel mundial con los escritos del británico David Icke, autor con decenas de libros y artículos en su haber, donde relata hechos de carácter sobrenatural relacionados con teorías que involucran a poderosas sectas secretas con deseos de dominar al mundo. Icke sospecha que esta raza lleva habitando la Tierra desde hace muchos siglos, acechando a los humanos para someterlos a su voluntad. Dentro de lo que es la teoría reptiliana, gracias a su capacidad de mutar de su forma natural a la humana, han podido infiltrarse entre nosotros y adoptar un papel dominante en la sociedad. Se cree que la misión de los reptilianos en la Tierra es dominar a la humanidad y convertirla en su raza esclava. Provienen del sistema conocido como Alpha Draconis y la mayoría de sus miembros habitan en una gigantesca red subterránea de cuevas. Esta teoría afirma que muchas figuras del espectáculo y la política, así como grupos secretos como los masones y los Illuminati, están bajo el cobijo de los reptilianos. Artistas como Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga, Tom Hanks, políticos como la reina de Inglaterra, Bill Clinton, la familia Bush o el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estarían entre sus filas. Se dice que el linaje de los reptilianos inmiscuidos en la política del mundo data de más de 40 generaciones de presidentes de los Estados Unidos, así como reyes sumerios, faraones y primeros ministros británicos y canadienses. Asimismo, los reptilianos también tienen injerencia en los principales medios de comunicación del mundo y en instituciones de alta relevancia como la CIA o la ONU. Esto que acabo de leer es a grosso modo la visión general que en algunas teorías e investigaciones se tienen de los reptiles o de los reptilianos. Yo tengo que decir que estas investigaciones tienen algunas cosas que son ciertas, otras que son falsas y hay otras que son exageraciones de la realidad. En este canal y en el canal de Descubriendo hemos hablado muchas veces de esta tipología de raza extraterrestre y hemos mencionado varios de sus aspectos principales.
que eran o que les gustaban, por ejemplo, los sacrificios de sangre de los tiempos de los dioses y de las religiones más antiguas. Eso es cierto, eso es un factor común, que se alimentaban de sangre. Eso es cierto, que tenían una altura mucho mayor que la del ser humano, que tenían ese aspecto reptil. Son varias cosas que son ciertas y que en diversas investigaciones se han ido comprobando. Pero hay otras que rozan un poco con la ciencia ficción. Sin embargo, en este video no vamos a abordar como tal la teoría para ver exactamente cómo son, qué están haciendo, si tal presidente es reptil o si el otro es reptil. No, este no es el tema de hoy. En algún momento lo hablaremos. Lo que quiero hacer en este programa es analizar un aspecto que me parece importante, porque hace algún tiempo atrás, desde que esta teoría comenzó a surgir, que la hizo famosa David Icke, se ha tenido la visión general de que las razas reptiles en general son razas completamente negativas. Es decir, que lo que buscan es el control y la destrucción del planeta y la humanidad. Son negativas. Esa es la visión general que se ha tenido hasta no hace mucho tiempo. Pero de un tiempo para acá han venido surgiendo algunas otras teorías que comienzan a contemplar la posibilidad de que no todas las razas de reptiles son malas, sino que dentro de las distintas razas de reptilianos hay algunos que sí son hostiles, pero hay otros que son pacíficos y que en algunos puntos de la humanidad han obrado de forma bien o de forma muy buena para ayudar a los seres humanos. Hace poco tocamos el tema de Enki, de la historia sumeria, ¿no? Aquel dios sumerio que con su conocimiento genético ayudó a despertar al ser humano, que evitó en varias ocasiones que su hermano Enlil destruyera al ser humano. Entonces, ese es uno de los sustentos que utilizan estas nuevas teorías para decir que no todas las razas de reptiles son malas. En el tema de los Anunnaki se mencionan varias razas, los Kingu, los Usungal, bueno, varias razas que algunos son más destructivos, otros más benéficos. Y se ha generado entonces esa teoría. Incluso hace poco reaccionamos a un video de David Parceriza donde él hablaba de la teoría del origen reptil. Incluso se atrevió a afirmar de que posiblemente ante tantas referencias de culturas donde colocaban a las serpientes o a los reptiles como algo divino, algo sagrado, quizás estábamos equivocados al ver a los reptiles como negativos, sino que estábamos omitiendo que tal vez el origen del todo podía ser algo reptil y que el creador de todo podría tener similitudes con todas estas razas reptiles, como si estuviésemos hablando de un dios reptil, que a partir de él se creó todo lo que existe, diversas razas reptiles en el universo, y que algunas se desviaron y otras pues no, y son benéficas, y dentro de todas esas razas pues el ser humano, y que nosotros por naturaleza compartimos algo de genética reptil. Teorías, investigaciones, conclusiones de diversos personajes de todo este mundo de la búsqueda que son referentes para muchos y que empiezan con estas afirmaciones a hacer dudar o hacer pensar diferente acerca de los reptiles. Antes lo teníamos muy claro, eran una raza completamente negativa y destructiva. Ahora parece que no todos son así. Pero yo quiero abordar en este video realmente por qué existen los reptiles, o más bien cómo llegó a suceder en el universo que se generara una raza de reptilianos, razas reptilianas. ¿Por qué llegaron hasta ese punto? ¿Pueden haber reptiles buenos, como dicen? ¿O estamos frente a otro engaño? Y por supuesto, vamos a utilizar documentos para sustentar esto, para comprender esto, porque se dice, bueno, pero es que se saca el argumento. Sí, pero vamos a comparar, por ejemplo, con la humanidad. Es que en la humanidad hay gente muy mala, pero hay gente también muy buena. Es decir, no podemos decir que toda la humanidad es mala porque hay seres humanos que son buenos. Y esto se quiere aplicar también, por ejemplo, a los reptiles. No, no podemos decir que todos los reptiles son malos porque pueden haber reptiles buenos.
Y con este argumento, que parece lógico, entonces le damos cabida a estas teorías que intentan mostrar de que dentro de las razas reptilianas pueden haber seres de luz. Para comprender esto, porque hay que ir al sustento inmediatamente, vamos a utilizar un documento de Hermes Trimegisto, con un diálogo que tuvo con su hijo Tat. Hermes es el mismo Tot que vivió en la Atlántida, el que pues se le adjudican, por supuesto, las tablas esmeraldas o las tablas esmeraldinas. Él una vez emigra de la Atlántida, va a Egipto. Allí en Egipto se le conoce también como Tot y se le representó como una de sus deidades con una cara o una cabeza de un pájaro. También se le conoció como Hermes el 3 veces grande. Entonces algunos creen que Tot y Hermes no es el mismo, pero son el mismo personaje. Son el mismo personaje. Tot de la Atlántida, el Tot de Egipto y Hermes Trimegisto son lo mismo, son el mismo personaje. En uno de sus diálogos con su hijo Tat, Hermes nos entregó una enseñanza que nos ayuda a comprender con sustento qué pasa con los reptiles, por qué hay razas reptiles en el universo. Y vamos a ir interpretando y comprendiendo si realmente pueden haber, como se dice, reptiles buenos. En el diálogo con su hijo, él le dice: ¿no te has enterado en las generalidades que el alma única del universo surgen todas las almas, que del alma única del universo surgen todas las almas que se expanden y distribuyen por todas partes del mundo? Estas almas atraviesan numerosos cambios, ya felices, ya contrarios. Entonces, aquí lo que le está explicando Hermes a su hijo es que del alma única de la creación, del origen perfecto, del Padre ancestral de todo, de esa primera fuente, surgen todas las almas de todas las creaciones que existen en todos los rincones de la creación. Entonces se expanden y distribuyen. Entonces hay almas, los soles tienen su alma, las galaxias, los planetas y por supuesto las almas humanas. Y dicen que estas almas atraviesan numerosos cambios, es decir, procesos, ciclos. En el caso de los seres humanos, reencarnaciones, vidas. En el caso de una galaxia, atraviesa otro tipo de etapas, los soles, los planetas. Las planetas atraviesan eras, es decir, cambios. Y dice que ya felices, ya contrarios, porque todo esto está sujeto a la ley de causa y efecto, o como se conoce en Oriente, karma y dharma. Sobre todo el tema del karma y dharma es más como para la dimensión humana, porque realmente la ley es causa y efecto. Las almas que se arrastran pasan a seres acuáticos, la de los animales acuáticos a los que habitan en la tierra, la de los animales terrestres a los volátiles, las almas aéreas a los hombres, las almas humanas llegan a la inmortalidad convirtiéndose en espíritus. Entonces aquí Hermes le está diciendo a su hijo, aquí se está hablando de un proceso evolutivo y ascensional. Evolutivo en el caso de los animales y ascensional en el caso de los hombres, de las humanidades. Está hablando de todos los tipos de animales y cómo van evolucionando. Cómo pasan de los que se arrastran son los reptiles. Y los reptiles son, en la dimensión de los animales, son la escala más básica, la escala más inferior, la escala más telúrica del reino animal. Son los animales más instintivos y primitivos, por eso se arrastran, como los lagartos, como las serpientes, como las lagartijas. Bueno, imaginemos todos los reptiles, las tortugas. Son bastante básicos, de sangre fría. No quiere decir por esto que sean malos. Pero de estos animales, en el caso, por ejemplo, de planetas como el nuestro, algunas razas comienzan a evolucionar y pasan también a lo que son animales acuáticos. Y los animales acuáticos ya son un poco menos densos, un poco más seres más evolucionados, con características distintas. Luego de estos seres acuáticos evolucionan algunas de estas razas y se convierten en animales que andan sobre la tierra, como por ejemplo los mamíferos. Y estos animales ya son un poco más complejos. Si vemos por ejemplo la anatomía de un reptil, es muy sencilla. Luego ya la anatomía de un pez es un poco más compleja. Toda su anatomía para nadar, sus branquios para respirar. Bueno, tienen un
un nivel más de complejidad. Pero cuando ya pasamos a los animales terrestres, sube la complejidad de esa creación porque ya estos animales tienen otras características. Algunos corren muy rápido a grandes velocidades, otros son capaces de escalar árboles, otros son capaces de, bueno, hacer huecos en la tierra. Es decir, tienen distintas características. Es una creación más compleja, más evolucionada. Y ya cuando pasan a los volátiles, las aves tienen una complejidad mayor porque son capaces de volar. Y eso es algo también pues muy impresionante dentro del reino animal. Ni siquiera los seres humanos podemos hacer eso. Ellos tienen esa capacidad. Tienen unas características especiales en su plumaje, en su anatomía. Bueno, son una creación distinta. Esto en cuanto al reino animal. Y el hombre, el ser humano, las humanidades, que sería la creación más compleja, más completa en general, ya el hombre no evoluciona. Los seres humanos no evolucionamos de los animales al humano. Eso no sucede. Ya esto lo hemos explicado en otros videos cuando hemos hablado del proceso ascensional del ser humano. El hombre sí va cambiando, la raza humana va cambiando físicamente incluso, pero no es que pasemos de ser homínidos o primates a cuerpos humanos, no, siempre hemos tenido estos cuerpos, solo que han ido cambiando. Antes eran quizás un poco más velludos, más toscos, manos más gruesas, pies más grandes, porque el ser humano se ha ido adaptando al clima del planeta. Luego han pasado miles y millones de años y la evolución ha sido esta, una precisión en los dedos, en las manos, hemos aprendido a hacer otras cosas, nuestros cuerpos se han adaptado, pero siempre seres humanos. Y los seres humanos tienen una condición y es que tenemos un espíritu individual. Los animales tienen espíritus colectivos. ¿Por qué estoy explicando esto? Para que se comprenda el tema de los reptiles. Porque pareciera que esto no tuviera que ver con el tema, pero sí tiene que ver. Porque hemos comprendido de que en el tema de los animales, la creación más básica, vibracionalmente más baja, pero no por ello mala, son los reptiles. Y la creación más elevada, en el caso, ¿no?, que estamos hablando de un planeta como el nuestro, es un ser humano. Los animales tienen espíritus colectivos, por lo tanto ellos no reencarnan, ellos tienen otro proceso. Y los humanos tenemos espíritu individual. Nosotros tenemos un espíritu que va ascendiendo en la medida que vamos aprendiendo en nuestras vidas. Vamos muriendo, volviendo a la vida, aprendiendo, volvemos a morir y así vamos ascendiendo. Vamos avanzando, vamos llegando hacia nuevos niveles ascensionales de sabiduría. Entonces eso es importante tenerlo como base porque dice ahí, las almas humanas llegan a la inmortalidad convirtiéndose en espíritus. Una vez que nosotros pasemos este tiempo de cuerpos físicos como tal, que dentro de estos cuerpos hay un espíritu, por supuesto, pero que alcancemos un nivel de elevación donde ya no necesitemos cuerpo físico, seremos espíritus. Y ahí ya todo lo que nos agobia, todos los vicios y situaciones negativas que este cuerpo nos puede dar, dejarán de ser porque hemos alcanzado un nivel ascensional óptimo. Pero para eso falta mucho tiempo, estamos en ese proceso. Entonces quería dejar esta base de conocimiento primero. Comprendemos el proceso de los animales, que hay unos más avanzados que otros, y en esa escala los menos complejos, los más básicos e instintivos son los reptiles. Y la creación más avanzada en un planeta como el nuestro es el hombre, la humanidad, los humanos, con esos espíritus individuales. Ahora, dentro de la enseñanza de Hermes a su hijo Tat está también este otro punto. Dice, pero cuando el alma, después de haber entrado en un cuerpo humano, es mala, esta alma no gusta de la inmortalidad y no participa del bien. Ella vuelve hacia atrás y desciende hasta los reptiles. Ojo con esto, que esto también se ha presentado o se ha prestado para malas interpretaciones en el tema de la reencarnación. Se cree que si yo me porto mal en esta vida, en la siguiente vida ya no reencarnaré en un cuerpo humano, sino que voy a reencarnar en un perro, o en una vaca, o en un pájaro, o en un reptil, o hasta en una piedra. Esas son teorías falsas del tema de la reencarnación. Siempre vamos a reencarnar en seres humanos en la medida que queramos avanzar. Sin embargo, ojo con lo que dice aquí, cuando esa alma es mala
y no gusta de la inmortalidad. ¿Y cuál es la inmortalidad? Pues lo que dice aquí en la diapositiva anterior. La inmortalidad es convertirse en espíritus, llegar a una vida espiritual plena. Pero hay almas, hay seres humanos que no buscan eso, no buscan el bien, no buscan la espiritualidad, sino que son perversos, se corrompen, se llenan de vicios, destruyen su mente, su cuerpo. Y en la medida que usted vaya haciendo eso, en las encarnaciones, su espíritu, su mente y todo lo que usted es va bajando su frecuencia y su vibración. Estos cuerpos físicos tienen una densidad y una vibración, ¿verdad? Y estos cuerpos son compatibles con un espíritu humano. Pero ¿qué pasa si ese espíritu en su proceso de reencarnaciones se degrada y baja su vibración? Va a llegar un punto donde ese cuerpo, ese espíritu ya no va a poder entrar a un cuerpo físico humano. Quiere decir que se irá convirtiendo en una entidad, una energía contraria. Va dejando de ser un espíritu y se va convirtiendo en una energía densa, que es lo que conocemos como entidad, una energía densa o de baja vibración. Pero eso lo voy a profundizar un poco más adelante. Entonces, esta alma no gusta la inmortalidad. ¿Y qué significa? Que desciende hasta los reptiles. No necesariamente quiere decir que usted, como lo decía ahorita, en la siguiente encarnación ya se convirtió en un reptiliano. No. Descender a los reptiles, lo primero que sucede es que su comportamiento, su pensamiento y sus emociones comienzan a ser instintivos, básicos, primitivos, rastreros. Eso lo primero. Y en la medida que usted siga replicando ese comportamiento en su vida y en varias de sus vidas, usted va a ir densificándose todavía más hasta perder la posibilidad de reencarnar. Quiere decir que ese espíritu que ya se convierte en una entidad no va a poder encajar con un cuerpo humano. Entonces va a necesitar otro tipo de cuerpo que pueda resistir la baja vibración de ese espíritu degradado, ya prácticamente siendo una entidad. Y ahora, según lo que estuvimos estudiando en la diapositiva anterior de la enseñanza de Hermes, en esa escala de criaturas con cuerpo, porque estamos hablando de que obviamente los animales, cada uno tiene su cuerpo físico, en esa escala, ¿cuál es la criatura con menor vibración en todo el reino animal? Obviamente ya el ser humano, siendo la creación más elevada, no podrá entrar. Pues la más baja son los reptiles. Los reptiles. Ahora, no quiere decir que esa entidad va a encarnar en un reptil, porque ese reptil ya tiene un espíritu colectivo. Pero ese tema lo voy a dejar para más adelante, a ver cómo es que hicieron estos espíritus o estas almas contrarias para convertirse en reptilianos. El mismo conocimiento nos va diciendo, porque eso tiene un porqué y un cómo. Tal es el castigo del alma mala, y el mal del alma mala es la ignorancia de saber que es de acuerdo a esta ley del espíritu, ¿verdad? Todo el proceso de reencarnación, de causa y efecto, de karma y dharma. El alma cegada, no reconociéndose a sí misma, se encuentra sometida a cuerpos extraños, encarnaciones unas tras otras. Y adyeptos, lleva el peso del cuerpo y en lugar de mandar obedece. Es decir, que en la medida que usted se equivoque, que usted viole la ley en sus vidas, usted va a ir reencarnando en cuerpos físicos, pero que para usted serán extraños. Esa es la explicación del por qué el hombre no recuerda sus vidas pasadas. Y ojo con esto, esto es una ley. Nosotros como humanidad no podemos recordar nuestras vidas anteriores con la claridad y la lucidez con la que algunos dicen que las recuerdan. Nosotros podremos tener, o algunos podrán tener algún chispazo, alguna memoria muy vaga, alguna situación, porque ha habido casos, pero que alguien le diga, no, yo recuerdo tal vida a la perfección, o recuerdo tantas vidas en mi pasado, yo fui tal persona, y lo diga con tanto detalle, eso es puro cuento, y no lo digo yo. Ese conocimiento, esa información fue legada a la humanidad por parte del mensaje estelar. Mensajeros de las estrellas
de jerarquías de la luz que se contactaron con la humanidad terrestre y nos han explicado todo el proceso de la reencarnación humana. Cuáles son las leyes, cuáles leyes se cumplen, qué va a suceder más adelante. Y esa información la hemos hablado aquí, también en el canal de Descubriendo, y se conoce como los 7 pasos gestores y motores del ascenso humano o los 7 días de creación. Aquí en este canal hay un video que tiene ese nombre, los 7 días de creación. Ahí explico todo eso. Y en el canal de Descubriendo también hay unas conferencias que se llaman los 7 días de creación. Ahí usted puede ampliar esa información. Para poder recordar nuestras vidas pasadas, falta tiempo. Eso es más adelante, eso no es ahora. Así que cualquiera que por ahí le diga, no, es que yo soy un ser avanzado, soy una eminencia, soy un gurú y yo puedo recordar mis vidas pasadas. Puro cuento. No se coma el cuento porque eso es falso. Entonces dice que se encuentra sometido a cuerpos extraños. Claro, no recordamos nuestra vida pasada. Entonces en una futura vida tenemos un cuerpo extraño o un cuerpo con con algún vicio o nacemos en una familia disfuncional. Es decir, cualquier situación de la que el ser humano en algún momento se queja y dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Claro, es que nos preguntamos eso porque no recordamos el mal y la ley que violamos en vidas anteriores. Y eso se llama causa y efecto. Y el efecto lo vivimos en la futura encarnación y no sabemos por qué nos está pasando. Entonces dice, llevamos el peso del cuerpo. Todas las enfermedades y situaciones con las que nacemos en estos cuerpos. Y en lugar de mandar, porque nosotros tenemos potestad sobre esa ley, potestad siempre y cuando nos sujetemos a esa ley de causa y efecto. Una vez la comprendemos, como por ejemplo, usted está comprendiendo hoy que lo que usted haga en esta vida va a repercutir al futuro, tanto en esta vida como en las siguientes, usted ya va a tomar más conciencia de sus pensamientos, emociones y acciones para que al futuro los efectos o lo que usted recoja sea positivo y no sea negativo. Entonces ahí estamos mandando, pero si desconocemos esto y nos seguimos equivocando, ¿qué nos toca hacer? Obedecer. Y en el futuro vamos a recoger los frutos de haber pues violentado esa ley. Esa es la enseñanza de Hermes, ¿no? El diálogo que tiene con su hijo. Y aquí en el canal hicimos una vez un video, un corto video hablando de estas 3 esencias, sobre el alma, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es el vehículo, ahí están los sentidos, está el cerebro, todo el tema de la mente, el corazón, las células. Nuestro cuerpo guarda memoria. ¿Dónde la guarda? En las células. A través primero pues, de los 5 sentidos, recogemos la información, se guarda en nuestro cuerpo mental, el corazón sella la información y a través del flujo sanguíneo pasa a todas las células de nuestro cuerpo y ahí vamos guardando memorias. Todo lo que nosotros pensamos y hacemos en este momento, en esta vida que estamos teniendo, toda esa información, ¿dónde se va a guardar primero? En nuestro cuerpo físico, en las células. Todavía no va al espíritu. ¿En qué momento pasa el espíritu? Cuando morimos. En el momento de la muerte, ese paquete de información que está guardado en las células, en nuestro cuerpo físico, pasa a guardarse en el espíritu. Entonces vemos que tanto el cilindro del cuerpo como el del espíritu son cilindros que se van llenando de información. Y el espíritu tiene más información que este cuerpo físico actual porque el espíritu tiene guardada la información de todas las vivencias que hemos tenido con otros cuerpos. Por eso está más lleno. Tiene un nivel, el espíritu se va llenando, ya sea memorias buenas o malas, lo que usted guarde. Y luego está el tercer cilindro que es el alma. Y el alma es un cilindro completamente lleno. Porque el alma no recoge nuestras experiencias. El alma tiene como memoria todas las memorias de la creación, desde el origen de los tiempos hasta toda la eternidad. Ahí está toda la memoria de la creación. El alma es la guía. ¿Y para qué se nos da un alma? Para que nosotros con esa memoria, con esa guía, podamos conducir o sea un apoyo para conducir nuestras decisiones. Es como aquella voz que nos dice en todo momento y que nos invita a hacer lo correcto. Hacer lo que más nos sirve para nuestro crecimiento. Solo que por lo general nosotros no obedecemos esa voz, sino que obedecemos más la voz de nuestra mente que nos incita en algunos momentos a hacer cosas que no siempre son las correctas. Entonces el alma es la guía, el alma es la chispa de la primera fuente en nosotros.
la que siempre nos conduce por el camino de la vida, del ascenso, del espíritu, del bien. Esa es la voz de la conciencia. Y estas son las 3 tipos de memorias que nosotros tenemos. Con esas memorias nosotros recorremos nuestro camino, ascendemos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en mi andar, en mi ascenso, en mi proceso de desarrollo, nunca le hago caso a las memorias del alma? Entonces, en mi espíritu he estado guardando memorias negativas con las acciones que hago con este cuerpo físico. Entonces hay una desconexión de esa alma. Rechazo esa guía de luz y comienzo a hacer en mi albedrío, porque el albedrío lo tenemos, pues lo que yo quiera, lo que se me dé la gana, así sea perverso. Y ahí empieza a ver pues todos los efectos negativos que en esa ley de causa y efecto podemos experimentar. Y usted se estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con los reptilianos? Tiene que ver todo, y ya lo vamos a ver. Dentro de esta información que estamos hablando, les mencionaba que está el proceso de los 7 días creadores. Aquí están, aquí de manera muy general, en una imagen plasmados: el día de la vida inicial o primaria, vida razonada, vida intelectiva, vida real, vida creacional, vida espiritual y vida luz. Son los 7 pasos gestores que el hombre desde su vida inicial o primaria, siendo humano, ahí está el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, va avanzando, va subiendo esa escala en la forma en que él vaya comprendiendo las leyes de la vida y vaya ascendiendo espiritualmente. Pero también ascendemos mentalmente y evolucionamos, sí, pero físicamente, pero no del mono al hombre. Evolucionamos dentro de estos mismos cuerpos físicos. Entonces, en ese proceso de ascenso, recorrido también con el albedrío, yo puedo decidir avanzar de una forma más rápida, de una forma más consciente, o puedo retrasarme. Puedo retrasar mi proceso de ascenso con mis malos comportamientos, con mi perversidad. Lo que decía Hermes, el alma mala que rechaza la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Este camino que ustedes ven hacia arriba. Eso es llegar a la luz, a la inmortalidad. Si yo rechazo eso, porque soy un sicario, soy un homicida, soy un perverso, lo que a ustedes se le ocurra, me degrado a tal punto, entonces yo comienzo a rechazar esa inmortalidad. Y como no puedo ascender, entonces ocurre otro proceso en mí. Hay un proceso de atraso a tal punto que puedo llegar al nivel de los reptiles. ¿Y esto cómo sucedió? Esto es un tema que hemos tocado en otros videos. Por ejemplo, en el video de presencia extraterrestre que tenemos aquí en el canal, hablamos de esas razas reptilianas. Y hemos hablado muchas veces aquí de que documentos como en el libro secreto de Juan o en el libro de Historia y Verdad del Unicornio, se narra cómo en un punto de la creación una humanidad de un reino llamado Sofía, según términos del libro secreto de Juan, quiso crear, ¿no?, dentro de su albedrío, e ignorando las leyes de la plenitud, las leyes creacionales, se equivocó, cometió un error, y esa desviación lo llevó a tal punto de generar de sí una energía contraria que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Y ahí fue donde se originó el caos. Ahí fue donde se originó la maldad. La maldad no fue creada por lo que nosotros llamamos Dios. No fue creada por esa primera fuente o esa conciencia creadora. La maldad fue creada por una humanidad que en su albedrío decidió equivocarse. Y esa equivocación que cometió esa humanidad hace miles de millones de años del pasado es lo que nos tiene hoy en día aún viviendo los efectos de conocer, o más bien de elegir el mal. Y dentro de esa elección del mal, hubo unas razas, o hay unas razas que desde ese tiempo siguieron degenerándose a tal punto que perdieron la posibilidad de reencarnar en cuerpos humanos. Ya lo venía explicando hace un momento. Pero esas razas que perdieron en un punto esa capacidad de reencarnar en cuerpos humanos, como son razas muy antiguas, ellos desarrollaron una tecnología, una ciencia material, una ciencia genética, y lograron, con su conocimiento genético, lograron crear, por así decirlo, o adaptar
cuerpos reptiles para que soportaran la energía y la vibración de esos espíritus, o más bien esas entidades que cayeron hasta ese nivel y hasta esa dimensión. Pasaron de ser espíritus a convertirse en entidades. Y lograron adaptar esos cuerpos para que esas entidades entraran en esos cuerpos reptiles. Y ahí es donde se origina la raza reptiliana. Entonces, soportando estos cuerpos, esas entidades, ellos pudieron seguir existiendo. Pero eso no fue suficiente. Estas razas reptilianas necesitaban alimentarse de una raza que fuese superior a ellos en vibración, que fuese superior a ellos en conciencia y en luz, para que ellos pudieran seguir viviendo, porque estaban en extinción, porque eran razas que ya iban en degeneramiento y vivían en muerte, se iban muriendo cada vez más. Una acción desesperada fue esa, ¿no? Adaptar esos cuerpos reptiles para poder tener un tiempo más de vida. Entonces ahí es donde estas razas deciden, como dice el libro secreto de Juan, crear un hombre para que ese hombre les dé el poder de la luz. Y ahí es donde entra la historia del Adán o la historia del Adapa, que dicen los Anunnaki. Y este hombre, este humano, tendría el poder de la luz porque se le insufló el espíritu, el poder de la luz, y ese humano era capaz de pensar y era mucho más inteligente que sus, entre comillas, creadores. Ya yo esto lo expliqué en otros videos de qué realmente fue lo que ocurrió ahí, porque no es que los reptiles hayan creado al ser humano. Los reptiles fueron influenciados por las jerarquías de la luz y se les permitió más bien hacer esta acción de crear unos cuerpos físicos humanos, pero todo esto basado en modelos o en la imagen del hombre original. El hombre ya existía. Se le permitió a estas razas reptiles copiar ese modelo del hombre original, y a ese muñeco, ese cuerpo físico que no tenía vida en principio, que ellos crearon desde las jerarquías de la luz, se le permitió insuflar el espíritu de vida para que estos cuerpos y estas razas humanas tuvieran vida y se levantaran. Y así esos reptiles, desde ese momento hasta hoy, se alimentan de esas humanidades. Pero ya explicábamos que dentro de ese plan de la luz, el propósito de permitir esto es que más adelante, hacia el futuro, estas mismas razas humanas que ellos incidieron en esa manipulación genética, al final serían las mismas que los destruirían. ¿Y cómo los destruiríamos? Pues aquí vemos el plan de ascenso. En la medida que estas humanidades vayan ascendiendo, estos reptiles ya no nos podrán tocar porque su vibración es baja. Y se alimentan de nosotros porque nuestras acciones, en general como humanidad, son bajas. Son rastreras en muchos casos. Son viciosas, son destructivas. Y ellos por eso nos manipulan con toda esta Matrix, con todo este mundo, para que nosotros sigamos comportándonos de esa manera, para seguir alimentándolos. En la medida que el ser humano despierte en conciencia y deje de hacer obras inconscientes, ellos desaparecen, porque no pueden llegar a altos niveles de vibración y de conciencia, porque no la tienen ninguna de estas razas reptiles. Entonces estos seres que desde aquellos tiempos donde se generó el caos, destruyeron sus cuerpos, destruyeron sus humanidades y destruyeron sus planetas. Y comenzaron a invadir otros mundos, a colonizar otras humanidades y a seguir destruyendo y degenerándose. Todo esto ocurrió no, por supuesto, en el planeta Tierra, sino en otros mundos. Son razas extraterrenas que no pertenecen a este lugar. En algún punto de ese proceso de destrucción se generó una batalla. Se generaron unas guerras estelares y Apocalipsis lo mencionó hace casi 2000 años cuando habla que en el cielo hubo una batalla entre Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles hacen parte de esas humanidades de luz que siempre han luchado y batallado contra las razas que son destructoras de mundos. Son humanidades, las de Miguel y sus ángeles, de justicia, de luz. Y ellos luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, el dragón no es un monstruo, el dragón es una organización compuesta de muchas razas reptiles. De ahí el símbolo de el dragón. Un ser reptil, hostil, iracundo y que simboliza las características de todas estas razas. Miguel y sus ángeles son humanidades
Estamos hablando aquí de luchas en otros planetas y en otros mundos. Y en esa persecución de desterrar a estas razas regresivas de otros lugares, ellos fueron lanzados a la Tierra. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, con toda la manipulación que ya hemos denunciado en muchos videos. Fue arrojado a la Tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Tierra fue invadida por estos seres, reptiles, de diversas razas, hace cientos de miles de años. Llegaron aquí a implantar su sistema de control que ya habían implantado en otros mundos y con ese sistema habían destruido esos planetas. Y lo mismo quieren hacer aquí. Entonces, esta raza degenerada y en extinción llega a nuestro planeta hace unos 360.000 años aproximadamente, de manera definitiva. Buscaron mezclarse con humanos ignorantes de su existencia para confundirse con ellos. De ahí es donde la historia del Génesis 2 habla de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Llegaron aquí, una de las cosas que hicieron con la humanidad terrestre fue mezclarse y hacer manipulaciones genéticas. Y de esa mezcla surgieron los dioses o los semidioses del pasado. O sea que ellos tienen aquí en el planeta Tierra tienen una raza que desciende de los dioses. Esa es una de las cosas ciertas que David Icke denunció, que aquí en este planeta hay un linaje reptil. Eso es cierto, y ese linaje reptil gobierna el mundo. Son sus elegidos, son su pueblo, son sus terratenientes en este planeta. Y David Icke lo denunció muy bien. Están en los más altos puestos del poder. Son los dueños del mundo. Y ya ustedes saben de quién estoy hablando. Además de esto, en Romanos 1 del 21 al 25 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está hablando Romanos de qué sucedió con esas humanidades al pasado y del por qué llegaron a ese punto de degeneración, a la dimensión reptil. Fue entenebrecido, profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces aquí Romanos está denunciando todo ese proceso de generación de humanidades hasta llegar a convertirse en aspectos de animales, más exactamente reptiles. Y aquí hay unas imágenes que coloco para que entendamos cómo una humanidad se va degenerando a tal punto de que ya destruimos tanto estos cuerpos que en algún momento ya no podremos reencarnar en ellos. Y vamos a tener que utilizar otro tipo de tecnología para adecuar unos cuerpos de baja densidad. Y la baja densidad es de los reptiles y ahí es donde podremos habitar, ¿no? Ya como entidades completamente degeneradas. Y hay que aclarar algo, no es que el reptil, el animal, estoy hablando del animal, el animal es un ser de la creación, creado para estos planetas como el nuestro, porque hacen parte de todo el reino animal. Los reptiles son naturales, las tortugas, los lagartos, las serpientes, las lagartijas, todo eso. ¿Qué es lo que no es natural? Los procesos que ellos hicieron, estas razas negativas, para adaptar cuerpos semejantes a los reptiles, pero con forma humanoide, para que habitaran en esos cuerpos sus espíritus ennegrecidos. Eso es lo que no es natural, porque ahí hay un proceso de manejo genético para que ellos pudieran seguir existiendo, lo que explicaba ahorita. Entonces no quiere decir que usted dice, es que los reptiles son negativos, no sé qué, y usted tiene una tortuguita en su casa muy bonita y usted la va a botar porque entonces es un demonio. O usted tiene un lagarto, un cocodrilo, no creo que tenga un cocodrilo de mascota, pero si algún día hubo un cocodrilo, entonces usted va y lo mata porque el cocodrilo es malo, porque si usted se mete al agua se lo puede comer. No, son animales,
Ellos no tienen nada que ver con todo esto. Simplemente explicaba de que al ser los animales con cuerpos de más baja vibración, estas entidades en el único cuerpo que podían entrar era en un cuerpo semejante a la vibración reptil. Es eso. Por eso los aspectos y toda la leyenda de los reptilianos es porque es así. Son reptiles y que sus comportamientos son básicos, instintivos y bueno, de toda clase de comportamiento despiadado que han demostrado a lo largo de la historia de que invadieron este planeta. Estas razas provienen en el universo de algunos lugares específicos como Sirio, Orión, Betelgeuse. Bueno, por aquí tengo una imagen donde se ve mejor. Vamos a colocarlo por acá. Ahí está. Estos son de algunos de los lugares donde provienen estas razas reptiles negativas. Porque no es como se dice por ahí, no es que hay reptiles buenos. No existen reptiles positivos. Los reptilianos son reptilianos y puntos. ¿Y cómo llegaron a reptilianos? Ya lo explicaba con la ley de los espíritus que nos enseñaba Hermes. ¿Cómo llega un ser a la condición reptil? Pues por lógica, tiene que degenerarse tanto hasta llegar al punto que ya no puede ser un ser humano. Se convierte en una bestia, en un engendro, en un ser que no pertenece a la creación. Para llegar a la condición reptil ha tenido que haber hecho en su existencia demasiado mal. Yo no creo que eso sea muy difícil de comprender. Entonces dice, ay, ¿por qué hay algunas razas Anunnakis de reptiles que parece que hicieron el bien? Bueno, ya eso yo lo he explicado en otros videos. Esa fuerza oscura, para poder engañar, para poder manipular a humanidades como la nuestra, necesita dentro de su estratagema presentarse una parte de esas razas como buenos. Porque si ellos llegan aquí mostrando lo que verdaderamente son, vamos a ponerle lógica. ¿Quién les prestaría atención? ¿Quién se sometiera a ellos? Pues nadie, porque si ellos se presentan como lo perverso que son, nosotros los rechazaríamos inmediatamente. Los identificamos inmediatamente y los desterramos de este planeta. Entonces, ¿ellos qué necesitan para engañarnos? Presentarse como buenos, ayudarnos. Entonces llega por allá Enki, dicen que nos creó, y el otro por allá nos ayuda. Entonces que Enlil nos va a destruir, entonces Enki interviene. No, no los destruyas, hermano, porque ellos son mis hijos. Eso es puro cuento, son reptiles. ¿Y de dónde provienen? En el universo cercano, lugares como Rigel, Opicius, Draco, Orión, Barnaris, Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio, Can Mayor, Eridani, Betelgeuse, Marcavianos, Sistema M42, Zeta Tucane, entre otros. Son sistemas solares, estos son nombres de estrellas de los lugares desde donde ellos provienen antes de llegar a la Tierra. Entonces, estos son soles, son sistemas solares. No quiere decir que esos soles sean malos, que usted ve la estrella de Sirio, la estrella de Sirio es un demonio. No, la estrella de Sirio es un sol. Y los soles son luz, son creadores de vida. Estos seres provienen de los planetas que giran alrededor de esas estrellas. Y en esos planetas que están girando todavía en esos lugares, bueno, algunos los habrán destruido, por supuesto. Todas las razas que provienen de estos lugares, que llegaron a este planeta haciéndose pasar por Dios, son negativas. Entonces algunos dicen, no, puede que allá en esos lugares hayan buenos. No, porque en esos lugares del universo fue donde fue la batalla y donde ellos destruyeron todo. Allá hubo una completa destrucción, allá no quedó nada. Nada, me refiero a algo que sea de luz. Estoy hablando de las razas que habitan en los planetas, porque si vamos a la estrella es una creación de luz. Entonces, esto no es algo dicho por mí, porque yo no he ido a esos lugares para comprobar eso. Estos nos lo enseñaron distintos mensajeros que sí provienen de las jerarquías de la luz y que le enseñaron a la humanidad esto que yo estoy diciendo, en diversos contactos, sobre todo con seres de las Pléyades. Ahora, vamos a ponerle lógica. Las sociedades secretas, como los masones, los Illuminati, el Priorato de Sion y muchas otras, vamos a investigar. ¿A qué dioses le rinden culto a ellos? Y qué casualidad
que en todas estas sociedades secretas, o en la mayoría de ellas, se le rinda culto a Orión, a Sirio, a Draco, Betelgeuse, y no recuerdo, creo que el Can Mayor, a varias de estas estrellas, de estas constelaciones. ¿Y por qué unas sociedades secretas que son negativas y que se han empeñado en controlar y destruir la humanidad a lo largo del tiempo, por qué adoran estas constelaciones? La respuesta es muy sencilla, esto no hay que ser muy experto. Porque de esos lugares provienen los dioses a los cuales ellos les rinden culto. Y esos dioses a los cuales ellos les rinden culto son los creadores y promotores de esas sociedades ocultistas que controlan el mundo. Esto no es muy complicado de entender. Solo que nosotros nos dejamos engañar, nos dejamos enredar por algunas otras teorías que circulan por el internet o por supuestos personajes elevados. No, que este es un personaje elevado que se conecta al astral y él baja por allá de los registros akáshicos toda esta información y él se conecta porque él es capaz de hablar con Jesús, nuestro maestro, por allá en el astral, y esta persona se conecta con extraterrestres de no sé dónde y le dicen esta información. Entonces no, hay que conectarse con los seres de Sirio y hay que conectarse con los seres de Orión porque de allá proviene la luz, de allá no sé qué. Usted puede reconocer a Sirio, a Orión como estrellas, también como sistemas. Está bien, eso no tiene nada de malo. El problema es que usted quiera contactarse con seres de allá. Y yo le voy a decir quiénes son los que están allá. Los que están allá son los que no pudieron llegar aquí, a este planeta. Y están encapsulados allá, esperando a que los que están aquí en el planeta Tierra, de estas razas oscuras, abran portales para que ellos lleguen de ese lugar, de esos lugares donde están encerrados, y vengan acá a unirse con sus demás compañeros que tienen aquí esto vuelto nada. Y eso es lo que ellos van a hacer al final del tiempo con su anticristo y el portal que van a abrir en el tercer templo de Salomón. Véase el video, le recomiendo el video que hice sobre el secreto del templo de Jerusalén. Ahí explico esto que estoy hablando. Ellos van a abrir ahí un portal. ¿Y para qué va a ser ese portal? Para atraer de esas dimensiones las entidades que están por allá y traerlas aquí a la tierra. ¿Y usted sabe para qué? Para destruir completamente a los seres humanos que pues se dejen contaminar con todo esto. Entonces hay algunas corrientes que dicen no, que hay que abrir el portal por allá de Orión, que hay que conectarse con el portal de Sirio. Eso es peligroso. No repliquemos aquello que desconocemos, porque la información y el conocimiento fue traído al planeta Tierra y se nos advirtió de la presencia de la fuerza oscura que estuvo en los universos ocasionando caos, dejó por allá destrucción y llegó a este planeta. Y en este planeta ha dejado su desastrosa marca en nosotros. Y esa marca no solamente en la política, no solamente en la economía, en las guerras, está en las religiones, está en las corrientes místicas y esotéricas, está en las corrientes de nueva era. Entonces las corrientes de nueva era mezclan todo esto y todo lo colocan bonito para que uno crea que es bueno. Entonces dice, no hermanos, hay que conectarnos con el cosmos, porque si el espíritu asciende, se conecta con el cosmos a través del portal y del astral, porque es el tiempo del despertar, hermanos, y hay que elevar nuestra vibración, porque en la medida que elevemos nuestra vibración, el cosmos baja hacia nosotros. Todo eso es lenguaje de nueva era. Eso suena muy bonito y hay cosas que se dicen que son ciertas, pero el camino del espíritu, el ascenso del espíritu, no está untado con estas palabras bonitas. El camino del espíritu es por la comprensión de las leyes que le fueron entregadas a la humanidad, que en la medida que el ser humano las conozca y las comprenda, avanza. Y en este canal hemos hablado de esas leyes. En el canal de Descubriendo hemos hablado de esas leyes. Son las 7 leyes del ascenso espiritual. Usted coge esas 7 leyes y si usted las comprende, primero las conoce, las comprende, las desmenuza hasta que las comprenda lo más que pueda, y usted las vive y las aplica de manera honesta y consciente, usted no necesita más nada. Ni conectarse por allá, ni elevarse por acá, ni hacer posturas raras, ni rezarle a no sé quién. Eso es puro
pura carreta de este mundo, desafortunadamente. No es una conclusión que yo haya sacado porque yo crea que es así. Esto se le enseñó a la humanidad. Que no lo conozcamos, pues bueno, ya eso es otra cosa. Entonces, de estos lugares provienen, entonces anótelos. Cuando usted ve una corriente que diga, no, es que hay que conectarse con Sirio. No, es que yo me contacté con unos seres que vienen de Orión y trajeron paz y amor. No, que es que hay una nueva corriente que viene de Betelgeuse. No, es que por allá me dijeron que hay unos seres que provienen de Draco y trajeron conocimientos de luz. Ojo con eso, porque ahí es donde está el engaño. Desafortunadamente es así. Por eso lo estoy mostrando aquí. Ya yo de esto he hablado en el canal, pero siempre es necesario recordar esa información para que no sigamos cayendo en la manipulación de esa otra fuerza. Y aquí, por ejemplo, vemos las razas, distintas tipologías, todas reptilianas. Reptiloides, purpurados, draconianos, rigelianos y los grises. Y vemos a la izquierda sus distintas variantes. Así los pintaron en Sumeria, en Egipto, por allá en Asia. Todos con estas formas de humanoides totalmente degradados. Y así eran, gráficamente así eran. Por eso los pintaban así. Y los pintaban así. Algunos eran exactamente así. Otros, como por ejemplo el caso de la historia de Mesoamérica, Quetzalcóatl, que lo pintaban simbólicamente como una serpiente emplumada. Quetzalcóatl sí no era así. Porque el tema de la serpiente no era por su aspecto físico, sino era por la nave en la que él viajaba. Pero estos seres sí eran así, porque ellos gobernaban. Ellos eran los dioses que vivían en los templos en esos lugares y los sacerdotes podían acercarse a ellos. El caso de Tot, el Atlante, que en Egipto lo pintaban con cabeza de pájaro, tampoco era así físicamente. No es que él era un cuerpo humano con un pájaro en la cabeza, no. Hermes era un ser humano, que lo pintaban así, quisieron quizás representar otra cosa, pero no era así. Pero los dioses más antiguos que gobernaron en Sumeria, en Egipto, los que dejaron el legado negativo, estos sí eran así. Eran reptiles, cabezas de animales y cuerpos humanoides. Y dentro de estas tipologías, ellos tienen funciones. Los grises son los que hacen las abducciones, junto a los rigelianos son los que hacen más como la experimentación en sus laboratorios. Están los draconianos, que son los que les gusta más la sangre. De ahí viene la leyenda del chupacabras. Están los purpurados, que son los que manejan las religiones en el mundo detrás de bambalinas. Y los reptilianos o reptiloides son los que están en la cabeza del poder de todas estas tipologías. Porque son los más hostiles. Son los más bárbaros. Estos son los jefes de la invasión. Por eso el billete de $1 tiene un ojo reptil en la parte trasera. Por eso Apocalipsis habla del dragón. Y todas las referencias al diablo son de reptil. Ya se entiende por qué. Y los Anunnaki eran reptiles. Enlil era un reptil. Enki era un reptil. Lo que se conoce en el Antiguo Testamento como Jehová era una organización reptil. Los dioses más influyentes en las culturas, que eran los líderes, Zeus era un reptil, Ra era un reptil. Todos eran reptiles. Reptilianos, algunos se camuflaban como humanos porque tenían esa facultad y esa tecnología, pero eran reptiles. Prometeo era un reptil. Y así podría poner muchísimos ejemplos más. Ahí están todas las tipologías, o la gran mayoría de ellas, porque hay más, pero estas son las principales. Entonces se entiende por qué no pueden existir por lógica, reptiles positivos. Porque un ser reptil es el resultado de un espíritu completamente degenerado. Que se disfracen de buenos, porque esa es su estrategia, eso es otra cosa. Esa es su astucia para engañar humanidades inocentes como nosotros. Pero los reptiles son de lo más perverso.
son los más perversos de todas estas razas negativas. Entonces cuando por allá usted escuche, no, es que hay reptiles buenos, no podemos decir que todos son malos y bla, 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 bla. Eso es puro cuento. Son reptiles y punto. ¿Por qué lo digo así con tanta seguridad? Porque el mismo conocimiento que fue entregado, aquí hablé de Hermes, ese mismo conocimiento nos enseña la lógica del ascenso humano y la lógica de las leyes del espíritu. Eso no es algo que me he inventado yo, esto es una información que fue traída por mensajeros de otros lugares de luz, que son seres humanos, esos sí son humanos, que nos han visitado y contactado y nos han entregado información para que nosotros comprendamos eso. Entonces, ¿a quién le voy a creer más yo? Esto ya es una percepción mía. Le voy a creer más a una persona que escribe una investigación o que hace un blog o que tiene un canal de YouTube o que escribe un libro y que dice que de acuerdo a supuestos contactos que tuvo por allá en el astral o que pudo recordar una vida pasada o que se contactó con yo no sé quién y que ese ser de la quinta dimensión le reveló que había reptiles buenos y por eso esa persona dice que hay reptiles buenos, yo le voy a creer más a esa o le voy a creer más a un mensajero de las jerarquías de la luz como lo fue Hermes Trismegisto, que no es ningún ser perverso como dicen algunas corrientes, que utilizan a Hermes para sustentar algunas filosofías ocultistas es otra cosa. Como usan a Jesús para sustentar la religión. Pero ellos no vinieron a hacer eso. Que tomaron su mensaje y lo convirtieron en eso, pues ya eso es otra cosa. Entonces le voy a creer más yo a esa persona mística que dice tener esos supuestos contactos que le fue revelado, o le voy a creer más a un mensajero que proviene de otro tiempo-espacio, de las jerarquías de la luz, que desciende hasta este planeta, que trae una información con una lógica y una sabiduría contundente, que no se contactó con ningún astral ni con ningún ser raro de por allá, y que trajo esa información y que fue capaz con su sabiduría de influir en culturas desde el tiempo de la Atlántida, en Egipto y en muchas otras, que fue determinante en la historia por el legado que dejó. ¿A quién le voy a creer más? Pues obviamente yo veo muchísima más lógica en ese mensajero a la que pueda tener una persona que dice ser contactada por seres de quién sabe qué dimensión y de quién sabe qué estrella y bajo qué forma lo habrá contactado. Porque déjenme decirles que además la luz no contacta de esa forma. Pero de eso también hablaremos en otro momento. Cómo contacta la luz. En el planeta Tierra hemos sido visitados principalmente por pleyadinos, por seres de Vega, de Lira y de algunos otros lugares que tienen sistemas solares donde hay humanidades que han siempre permanecido, ¿no?, dentro de ese proceso de ascenso en las leyes de la vida. Han sido más avanzadas en tiempo, en avance espiritual y han venido a enseñarnos, a guiarnos. No son seres reptiles, porque los reptiles ya sabemos cómo se originan. Nos han visitado muchas veces humanidades de luz. Solo que las razas negativas que están aquí han tomado esos mensajes, les han hecho manipulación y han creado sus corrientes religiosas y místicas para engañar. Porque ellos siempre copian la verdad o la manipulan para con ella pues atraernos, no poder atraernos a sus corrientes falsas. Y bueno, en conclusión, los reptiles se originan por un degeneramiento espiritual a tal punto que se convierten en entidades y solo pueden adaptar cuerpos de condición reptil porque tienen la vibración para soportar esas entidades. Por eso no puede haber reptiles de luz, no puede haber reptiles buenos ni justos. Además que el concepto, como ya lo hablaba en videos pasados, el concepto del bien y el mal es un concepto aquí nuestro terrestre. Eso si vamos a las escalas y esferas más altas en los universos, no existe el bien y el mal. Allá solo existe la luz y la justicia. Allá no es que no, él es bueno y el otro es malo. No, eso son cosas nuestras aquí. Entonces, decir no es que hay reptiles buenos y malos es una percepción nuestra. Eso es como, por ejemplo, sé que muchos de ustedes habrán escuchado a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar, el narcotraficante más despiadado que ha existido en Colombia. De él se han hecho series en Netflix y en otras plataformas mostrando pues cosas de su vida, ¿no?, y las cosas terribles que él hizo. Para las víctimas de Pablo Escobar,
¿qué era él? Pues era un perverso, era malo. Pero si usted le preguntaba a sus hijos en su casa que no conocían lo que el papá hacía, para ellos su padre era un héroe, era el mejor padre del mundo, porque con todo el dinero que ganaba, los complacía en todo. Entonces, ¿qué iban a decir ellos? Pues mi papá es el mejor papá, me compra todo lo que necesito, me consiente, me ama, me aprecia, y él cuidaba mucho a su familia. Desde la percepción de la familia, Pablo Escobar era el bueno. Pero ¿cuál es la realidad? Que no importa si él se comportaba como un rey con su familia, realmente sus verdaderas acciones eran de un ser perverso, aunque por acá mostrara una cara buena y por acá mostrara una cara mala. Era un perverso. Y punto. Entonces la concepción del bien y el mal es una visión nuestra aquí. No es objetiva. Y ver las cosas con esa dualidad no nos acerca a la verdad de las cosas. Entonces, eso era lo que quería tocar hoy, el tema de los reptilianos y cómo se originan. Espero que esta información les haya servido. No quiere decir con esto que usted me tenga que creer todo lo que yo diga acá. Usted tiene que investigar. Esto solo es un impulso, ¿no? Un conocimiento que yo quiero compartir. Y si le sirve, pues muy bien. Y si no, pues no pasa nada. Usted seguirá su proceso de investigación. Si les gustó, pues si quieren me dejan un like, se suscriben si no lo están y sobre todo compartir la información para llegar a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.